Seguimos en el Cronista TV, entonces, Gerardo Milman, GEN, diputado nacional, Laura Alonso, diputada nacional por PRO, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. Vamos a empezar con Laura, entonces. ¿Cómo sigue? ¿Qué es lo que debe hacer el Poder Judicial con Amado Boudou a partir de todo lo que escuchamos el jueves en la declaración que Boudou hizo en el Senado? Lo primero que tenemos que hacer todos es dejar que el juez y el fiscal hagan su trabajo con total garantía y seguridad de que, digamos, que se los ampara constitucionalmente para que hagan su trabajo. Y esto es lo más importante. El ataque de Boudou fue verdaderamente serio y en realidad él habla de que las instituciones están siendo atacadas porque él está siendo investigado y en realidad hay una institución que está funcionando muy bien y en este caso lo están haciendo y lo están investigando uno de los jueces federales con mejor reputación en la Argentina y fuera de la Argentina, y un fiscal que están haciendo su trabajo, el trabajo que le pedimos los ciudadanos que hagan y por eso les pagamos sus sueldos, ¿no? Claro. Es lo que deben hacer. Entonces, Laura, ese es el primer paso. Sí. El segundo paso desde el punto de vista de la política es seguir atentamente qué es lo que está sucediendo y tratar de constituir, aunque parezca menor, administrativamente, la Comisión de Juicio Político esta semana en la Cámara de Diputados, que no está constituida aún llamativamente. Ajá. ¿Y por qué no está constituida? ¿Por culpa del oficialismo o de la oposición, bueno, o de los dos? La preside un diputado del oficialismo. Yo, por acuerdo político, debiera ser la vicepresidenta. Han pasado ya varias semanas del 1 de marzo. Es llamativo que no se haya constituido. Simple y sencillamente es bueno decirlo para que si hay alguien que se olvidó de mandar la nota de constitución, podamos hacerlo esta misma semana para estar atentos. ¿Por qué? Porque si la sangre llega al río y aparecen otras denuncias, ya algún grupo de diputados ha presentado una denuncia de juicio político, pero pueden aparecer muchas más sobre Boudou, presentadas por otros legisladores, pero también por ciudadanos comunes. Claro, si no hay comisión de juicio político, no se puede, digamos, por lo menos no se puede tratar el tema en esa comisión. Tiene que estar constituida, y ese es un paso que, digamos, no podemos no obviar. Ahora, sí me parece importante dejar que el juez y el fiscal sigan haciendo su trabajo y garantizarles total seguridad es lo más importante. Boudou evidentemente está muy comprometido y está comprometido por una nota que firmó donde él pide una gestión especial para Chicone Calcográfica a la FIP, esa es la nota 154 de 2010. La que presentó Echegaray públicamente. Lleva la firma de Boudou, es un documento público, a pesar de que hay un antecedente previo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de su ministerio donde dice nosotros no le podemos decir a la FIP que haga nada porque es un ente autárquico, sin embargo Boudou hace todo lo contrario a lo que le dice su propia Dirección de Asuntos Jurídicos. Así que hay información suficiente para que, por supuesto, nosotros desde la política estemos atentos y te diría que tengamos certezas políticas de que evidentemente el vicepresidente ha tenido mala conducta en su función. Gerardo Milman, la acusación de Boudou contra Rafecas, ¿puede estar preanunciando un pedido de recusación, apartar a Rafecas de la causa? ¿Ese tipo de estrategia lo ves? Yo creo que en el caso del vicepresidente de la Nación ha hecho una estrategia de abrazo del oso, digamos, intentar involucrar dentro de su problema a distintos actores, algunos externos al gobierno, de la justicia, en el caso de Rafecas y del fiscal Rívolo, y algunos internos dentro del propio gobierno, el ministro Randazzo, vinculado a las licencias. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires, cuando él acusa a Bold, está hablando de las licencias automáticas al juego que le dio el entonces ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Randazzo. Además de, por ejemplo, los padrones electorales en la última elección nacional del Ministerio del Interior que conduce Randazzo, también los hizo la empresa Bold. ¿Vos decís que la acusación a Bold es una acusación indirecta a Randazzo o a Scioli? Bueno, en realidad la empresa Bold viene gestionando desde Duhalde, desde Felipe Solá, desde Scioli, es una constante en el juego en la provincia de Buenos Aires, pero Randazzo era el ministro que dialogaba con esta empresa. Como ministro de Felipe Solá. Exactamente, como ministro de Solá, era ministro de Gobierno que se le dio una licencia automática. En realidad, lo que hace el doctor Boudou con el doctor Rafecas a mí me llama la atención, porque yo junto a la diputada Stolbizer, que habíamos presentado informes en el 2010 respecto a esta situación, porque vimos la falta de billetes, vimos el vaciamiento de la ex Chicone, nos presentamos ante el fiscal Rívolo, y cuando nosotros entramos, el vicepresidente de la Nación salía del juzgado del doctor Rafecas a hacerse su autodenuncia respecto de que había sido hackeada su casilla de mails.
Y en ese momento la verdad que lo vi muy conforme, porque iba justamente al juez que ahora denuncia a pedirle que lo amparara judicialmente. Claro. No había ningún problema con Rafecas en ese momento. Efectivamente, al contrario, era el lugar donde él se sentía seguro para plantear que desde su casilla de mail se le enviaban mail a la señora esposa del presidente Mujica o al ministro Lorenzino de Economía. Quizás en el futuro veamos mail también de esa casilla hackeada que digan otras cosas o lo vinculen con otras situaciones. Claro, Milman, mencionabas a Margarita Stolbizer. Ella dijo que tenía que pedir licencia, Vudú. ¿Tiene que pedir licencia? ¿Compartís ese? Sí, yo creo que al contrario de lo que hizo el otro día el vicepresidente de la Nación, que como le gusta hacer este gobierno, hizo un relato, en definitiva un relato, casi se paraba en sílabas, digamos, como hacíamos en la escuela primaria, porque del temor a decir algo fuera de su contexto, digamos, de su primitiva posición, porque realmente podía haber tenido una defensa, supongo yo, mucho más digna que la que tuvo el día jueves en el Senado de la Nación, solo en un espacio absolutamente aislado, sin el presidente del bloque de senadores, del partido del Frente para la Victoria, o la vicepresidenta provisional del Senado, que por lo menos en la casa de los senadores, quizás ningún senador se le acercó, digamos, a manifestarle su adhesión. Digo, me parece que el vicepresidente cuando intenta tener esta actitud, digamos, lo que debe hacer un vicepresidente de la Nación, en un caso así, es colaborar con la justicia, en vez de atacar a la justicia. Sí, es lo que decíamos en el comienzo del programa. Debe colaborar. Ir y presentarse, si tenés todo bien, a la larga se va a imponer la verdad. Está convencido de que es inocente, lo que debería hacer es colaborar. Digo, hay miles de ejemplos, digamos, el presidente de la República Federal de Alemania, digamos, ante una sospecha de corrupción, renunció. Estamos en la Argentina, esto no va a ocurrir, pero uno aspiraría que en vez de salir a disparar con credibilidad cero, digamos, sobre un montón de actores, lo que debería hacer en definitiva es acercarle lo que él conoce, aparte porque ha manifestado denuncias de mafia, que es un delito organizado, tipificado en el Código Penal, sobre el cual no ha hecho ninguna denuncia. Muy graves. Laura Alonso, ¿qué tiene que hacer Cristina con el caso Vudú? Uy, Dios. Si Cristina fuera Dilma Rousseff, el señor Vudú no solo estaría licenciado, probablemente estaría renunciado. La presidenta de Brasil ha tenido una conducta férrea frente a cualquier sospecha mínima. No hay una investigación, una imputación, una indagatoria. No, cualquier sospecha mínima ha implicado que ministros de su gabinete hayan renunciado inmediatamente. Cristina Kirchner no es Dilma Rousseff, esto no es Brasil, pero yo creo que ya a esta altura y a medida que los minutos avanzan y el reloj corre, la presidenta se está transformando en la máxima sostenedora y responsable política, no solo de la designación de Vudú, sino de mantenerlo en este momento por lo menos ni siquiera licenciado, ¿no? Ahora, a 5 meses, digo, de haber ganado con el 54%, los dos, por ahí el tema de la renuncia parece una cosa demasiado No, bueno, algo tiene que dramática, hacer. A ver, vos lo dijiste, él lo acaba de decir. Cualquier ciudadano que tiene un problema, le llega un telegrama de la FIP, o no sé, una multa de tránsito. Vas y te presentás. Vas y te presentás inmediatamente. Lo que pasa es que Vudú no se puede presentar porque firmó una nota donde se autoincrimina un documento público, la nota 154 del 2010, donde él le pide a la FIP una gestión especial por chicone calcográfica. Ese es el problema. Uno se presenta cuando no tiene nada para esconder y Vudú tiene para esconder y trata de esconder atacando y en realidad lo que hace es seguir hundiéndose. El problema es que mientras la presidenta lo mantenga, lo sostenga, lo ampare, la que termina complicándose la vida política es la presidenta, y cuando la presidenta se complica la vida política, nos la complica a todos los argentinos. Entonces me parece que lo más razonable sería una actitud seria, férrea, comprometida con la justicia, con la transparencia por parte de la presidenta, y si el primer sacrificado es el vicepresidente en pos de la transparencia y de la defensa de la República, que así sea. Milman, ¿crees que la interna del peronismo tiene que ver también en este escándalo o ocupa un papel secundario? Sí, creo que hay parte de esto, digamos, cuando el director general de la FIP, el señor Echegaray, hace su conferencia y muestra el documento del cual hablaba la diputada Alonso, le está diciendo, cuando Vudú me pidió esto, yo en vez de hacerle la gauchada, le dije, escribí, hacémelo por escrito. Claro. Le hizo poner, como se dice en la jerga, los dedos en el pianito. De Echegaray se salvó él, digamos, con esa jugada. Sí, porque más o menos. Sí, habrá que evaluar si se salvó Echegaray. Por ahí no puede evitar que también lo consulten. Se colocó en otro lugar, digamos. Se colocó en otro lugar distinto y dejó marcado de dónde venía el direccionamiento. Yo creo que es muy interesante la pregunta que hacía Fernando respecto de lo que debe hacer la
vicepresidente. Creo que la presidenta lo que debe hacer es pensar en lo que no pensó Vudú. Vudú le habló a un montón de actores al otro día, menos al que le tenía que hablar, que es a la sociedad. La que espera respuestas respecto de su vicepresidente es la sociedad. Y la señora presidenta tiene que pensar en esa sociedad. Vos hacías, Fernando, al comienzo del programa un análisis de lo que ocurría con este fin de semana con los apagones, con los cortes, y además de la insatisfacción de los servicios públicos que no funcionan, en muchas barriadas del Gran Buenos Aires lo que hubo es mucha inseguridad. Y cuando ocurren estos delitos de guante blanco, sobreprotegidos por el poder, la sensación de inseguridad que se vive en carne propia, que se siente en estos lugares donde han ocurrido desmanes, asaltos, gente que, además de no tener servicio público... A esta hora hay un piquete en Longchamps y otro en Ituzaingó todavía. O sea, en Moreno. Acceso este y ruta 205. Todavía en el Gran Buenos Aires hay lugares donde no se terminó de solucionar. Exactamente, digamos, ha habido situaciones dramáticas, pero no, además de la insatisfacción, digo, ¿no? de inseguridad. Y lo que genera esto es que un funcionario del nivel del ministro de Economía o del vicepresidente de la Nación pueda decir las barbaridades que dijo el otro día el vicepresidente de la Nación y que nadie desde el gobierno, salvo la ministra de Seguridad, justamente, la ministra Garré, salga en contrario, lo que genera es aún mayor inseguridad. Sí, no le duró mucho, ¿no? Tuvo que rápidamente, primero elogió a Rafecas y después... Bueno, porque evidentemente hay cosas que no se pueden decir. Alguien la llamó por teléfono y le dijo que cambiara el discurso. ¿Vos pensás eso? Pero por supuesto, a ver, es muy fácil, nosotros caminamos por los pasillos del Congreso, sabemos cuáles son las cosas que se dicen cuando no hay micrófonos y sabemos cuáles son las que se dicen cuando los micrófonos están prendidos. Entonces hay órdenes férreas, claras, que bajan, hay discursos, hay cosas, palabras que se dicen, palabras que no, personas a las que se ataca, personas a las que no. Es un clima político profundamente autoritario el que se vive dentro del oficialismo. Por supuesto que ellos van a decir que esto no es así, pero es así, nosotros lo sabemos y por eso podemos decirlo. No debe ser nada grato ser, oficialista crítico. Por eso no aparecen. Claro. Laura, la gente es muy escéptica en cuanto a qué puede lograr la justicia en los casos de corrupción en Argentina y en este tiempo pasa absolutamente lo mismo. ¿Crees que puede pasar algo, que se puede llegar a dilucidar algo o termina esto en nada dentro de unos meses? La corrupción es el delito más difícil de comprobar y por eso es complejo para la justicia probarlo en cualquier país del mundo. En la Argentina es mucho más difícil y ya sabemos. Ahora, yo tengo profunda confianza en el juez y en el fiscal que están trabajando. Por eso creo que hay que evitar cualquier tipo de molestia que el poder intente generar sobre ellos. Pero sí me parece que hay algo que es importante y es el discurso y la institucionalidad política. Si este vicepresidente no es idóneo y si se comprueba que también siendo vicepresidente ha intervenido respecto a este caso u otros de manera poco ética y no íntegra, tienen que actuar las instituciones de la República. Esto quiere decir que hay un mecanismo que es el juicio político de la Constitución y creo que lo tenemos que evaluar y estar atentos. Esto no se termina ni mañana ni la semana que viene. Es un proceso que se ha iniciado hace pocas semanas y que va a continuar. Si la justicia no da respuestas, la tendrá que dar al Congreso. Gerardo Milman, Laura Alonso, muchísimas gracias por estar aquí en El Cronista TV. Bueno, muy bien, los dejo un minuto porque me voy a ver a José.